concepción con la cual yo me puedo identificar. Me identifico con Sofía por esto y esto, o con Jairo, con Miriam. Y en el ejercicio 3 dice, vamos a revisar, ¿me puedes bajar el texto? Roberto, creo. ¿Quién me está compartiendo pantalla? Ok. Entonces, a continuación, aquí invitamos a que asocies esas concepciones con la experiencia de Sofía, de Miriam, de Jairo y Francisco. Entonces, leer es construir sentido, ¿con cuál la asociamos? Escribir bien es producir textos gramaticalmente correctos. Todos los textos se leen igual. Escribir ayuda a construir conocimiento. Escribir bien es construir textos ajustados a la situación comunicativa. Bajemos un poquito. Ahí es simplemente poner cuál es la experiencia o la concepción que en ese momento, que a partir de esa concepción y la experiencia se pueden unir. Y el último, el ejercicio 4, ahí es simplemente así como lo estás haciendo, es seleccionar, está muy sencillito. Ahora, esta me gusta mucho porque vamos a revisar. Yo antes creía que, a partir de lo que hemos dialogado hoy como equipo, todas las intervenciones, y ahora creo que, ¿cierto? ¿Qué concepción o qué quiero que se puede hacer a partir pues, de estos elementos y de estas concepciones? Entonces, vamos a hacer hasta el ejercicio 4 y para esto tienen, yo creo que unos, no sé si quieren volver a leer las experiencias. El ejercicio 5 lo dejamos ya ahorita para el final. Tenemos 10 minuticos para desarrollar. Entonces, este PDF es editable, así que pueden escribir sobre él. Muchísimas gracias. Todos lo tienen, ¿cierto? Todos tienen el texto. Grey, disculpe, ya dejé de compartir, ¿cierto? Y ya no está compartiendo. Sí, sí, esa era la intención, ya lo cerré. Gracias.
escribe el nombre del estadio, sino que también escribe en dónde está ubicado, ¿cierto? Londres, Inglaterra. Esto ocurrió en la clase de educación física. Vamos a ver qué pasó con la clase de lenguaje. Este fue el texto que presentó la profesora de lenguaje. Aquí ya no es una noticia, sino la profesora les entregó un mito. Un mito muy conocido para todos, el sol y la luna. Cuando el sol y la luna se encontraron por primera vez, se apasionaron perdidamente y a partir de ahí comenzaron a vivir un gran amor. Sucede que en el mundo aún no existía y cuando terminó la creación quedó decidido también que el sol iluminaría el día y que la luna iluminaría la noche. Siendo así, estarían obligados a vivir separados. Les invadió una gran tristeza cuando se dieron cuenta de que nunca más se encontrarían. La luna fue quedándose cada vez más angustiada. El sol hablaba con la creación, bebía agua de los arroyos, hurtó la luz del día, pero eso tampoco le hizo feliz. Luna, iluminarás las noches frías y calientes, encantarás a los enamorados y serás frecuentemente protagonista de hermosas poesías. La luna se entristeció mucho más con su terrible destino y lloró amargamente. Y el sol entonces crearon pequeñas pepitas del cielo nocturno para hacer compañía a la luna. La luna siempre que está muy triste recurre a las estrellas, que hacen de todo para consolarla, pero casi nunca lo consiguen. Hoy ambas viven así, separados. El sol finge que es feliz y la luna no consigue disimular su tristeza. El sol arde de pasión por la luna y ella vive en las tinieblas de su añoranza. Pero la creación no quiere que ningún amor en este mundo fuese del todo imposible, ni siquiera el de la luna y el sol. Fue entonces que creó el eclipse. Hoy, Sol y el ojo blanco que nos observa desde el cielo viven esperando ese instante, esos raros momentos que le fueron concedidos y que tanto cuesta que sucedan. Cuando mires al cielo a partir de ahora y veas que el sol cubre a la luna, es porque se encuentran, ese acto de amor al que se le dio el nombre de eclipse. Es importante recordar que el brillo de su éxtasis es tan grande que se aconseja no mirar al cielo en ese momento. Tus ojos pueden cegarse al ver tanto amor. ¿Quién me quiere decir por qué es un mito? ¿Qué característica lo hace que sea un mito? Porque explica el origen del eclipse. Muy bien, explica el origen del eclipse. Mire, pasamos de un texto informativo, ¿cierto?, a un texto literario, con características diferentes. Una de las características aquí que vemos muy frecuente dentro de esas figuras literarias es la personificación, ¿cierto? Cuando se encuentran características humanas y dicen, oiga, el sol habla con la creación, el sol bebe agua de los arroyos, pero también tenemos aquí metáforas, ¿cierto? Cuando hablamos de esas pequeñas pepitas del cielo nocturno, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Quién me cuenta? A las estrellas. A las estrellas. Ay, muy bien, a las estrellas. ¿Quién es el ojo blanco que nos observa desde el cielo? La luna. La luna. Muy bien, la luna. Entonces, fíjense que el texto literario tiene unas características ya diferentes, ¿cierto? En un texto literario, pues es importante la secuenciación de ellos, el narrador, los personajes, el lenguaje figurado que se utiliza. Aquí
cuando uno se enfrenta a una estética, digamos que despierta otras sensaciones muy diferentes a lo que puede ser un texto informativo, tiene otros usos. Aquí se puede opinar, se puede pensar en otros elementos importantes dentro del lenguaje, los juegos del lenguaje que se hacen, que es muy diferente al texto que leíamos anterior. Pero bueno, vamos a ver qué pasó con Pedrito en este grupo. La profesora le dice, ¿qué tipo de texto es? Y él le dice, es una leyenda, habla sobre el origen del eclipse. Es común, y ustedes lo saben, que se confunda la leyenda, que habla de esos hechos fantásticos, extraordinarios, y que siempre quiere dejar un poquito como una moraleja, y que son más que todo como con uso oral, se confunde mucho con el mito. Eso ocurre en nuestros estudiantes. Miren esta segunda pregunta. Dice, ¿qué opinión le merece la historia? Entonces, Pedro escribe, el sol y la luna no pueden enamorarse. Leí en una revista que el sol surgió de una tremenda explosión de helio e hidrógeno hace millones de años. Esa historia me parece mentirosa. Tercera pregunta, dice, en el texto la frase, el ojo blanco que nos observa desde el cielo se refiere a la luna, el sol, el eclipse, y él respondió las estrellas. Bueno, entonces necesito que todos me respondan. Vamos a volver a nuestro caso. Formadora. Señor. Sí, pero mientras vamos a escuchar a la compañera, quiero que todos los participantes que están en este grupo, que son 108, me escriban en el chat qué respuesta le dan a usted a este consejo académico extraordinario. Pedro sabe leer y merece ser el representante del grado tercero para izar bandera, sí o no, y si desean, me lo argumentan en el chat y también quiero escuchar la participación. Me dice, no recuerdo a quién me dijo, Froilán, que tenía la manita levantada. Entonces, Nancy, los leo. Ya la bajó No, Nancy, te escucho y los leo y los escucho, mejor dicho. Nancy, cuéntame, ¿qué dices? Buenos días para todos, ¿no, jefe? Pues yo lo que le quería decir era que las preguntas que nos estaba leyendo no las estaba viendo en el chat, que estaban solamente los participantes. No, pero es que no estaban en el chat, estaban en la PPT. Ah, ya, en el anexo. Listo, sí, pero cuéntame, Nancy, ¿tú qué decisión le das a estos maestros? Yo considero que primero el factor de la motivación y los conocimientos previos ahí juegan un papel muy importante. La mayoría de los niños muestran mucho interés por el tema del fútbol y del deporte en general. Entonces, eso ya es un gran avance. Y de pronto la profesora, el texto de las metáforas que utiliza en el tema de los mitos, en el texto de los mitos, son muy elaboradas y es posible que el niño no tenga el conocimiento de lo que es una metáfora, primero como hacer una inducción al tema de las figuras literarias antes de enfrentarlo al texto, pienso yo, que podría ser una... Pero bueno, ¿sí o no? Yo sí lo dejaría estar muy bien. Bueno, ¿quién más me quiere contar? Y le quiero pedir el favor, no sé, Sarita, Dilsa, es que mira, yo estoy leyendo más o menos los comentarios, pero se me pasa muy rápido, al mismo tiempo estoy tratando de escuchar. No sé si ahorita me puedes hacer una síntesis de lo que respondió la mayoría. Sí, Dilsa está por ahí. Sí, señora, claro que sí. Bueno, gracias. Te escucho, Sofía. Después Estela y después Dilsa. Vale, listo, en ese orden. Sara. Bueno, no, yo diría que sí, porque aunque el niño en el de educación física se le pidió hacer algo muy de recuperar información literal del texto, explícita en el texto, creo que el hecho de que él haga una pues intertextualidad de lo que él sabe con lo que leyó y tome postura crítica, creo en lenguaje, creo que es algo que hay que valorar más que el hecho de que él confunda mito y leyenda, por ejemplo.
Bueno, muchísimas gracias. Uy, aquí alguien me está diciendo que no estamos grabando y tienen toda la razón. A ver, ¿cómo? ¿Ustedes pueden grabar o grabo? A ver. Ya empecé a grabar. Iniciar grabación. Espera, listo. ¿Quién sigue? Muchísimas gracias. Profe Grace, pues la mayoría coinciden en que el niño sabe argumentar a pesar de que es un niño de grado tercero. Yo creo que en general todos decimos y consideran que el chico sí debe. Ok, ¿quién más tenía la manita levantada, Froilán? Estela, por favor. ¿Cómo? Estela tiene la mano levantada. Listo, Estela. Bueno, ok. Estela, te escuchamos. Estela, active el micrófono. Grace, ¿me escuchan? Sí, señora, ahora sí, Estela. Que para ser un estudiante de grado tercero está en la capacidad de extraer esta información explícita, no solo en el texto de educación física, sino también en algunos elementos del texto de literatura, y tener una posición crítica frente a estos, me parece que merece totalmente ser la bandera, claro que sí. Estela, ¿y tú cómo ves que con un texto sí, con el otro no? Porque despierta realmente la motivación de los intereses del estudiante. Bueno, ¿tú crees que tiene que ver con...? Muchísimas gracias, muy amable. ¿Quién sigue? Dilsa, después David y después Alba Patricia. Bueno, ok, Dilsa. Bueno, sí, señora. Bueno, no, sí, claro que sí merece ser la bandera porque además está empezando el tercero apenas y va a ser la bandera del Día del Idioma, o sea, estamos apenas en abril, entonces tiene todo el año para terminar de, pues como de moldear el tema de la comprensión lectora, pero se nota que sabe leer y además pues hace inferencias, ¿no? La diferencia entre el texto, entre el primer texto, pues que es muy literal, más fácil, digamos, puede responder las preguntas, ya en el otro pues necesita más inferencias, pero además podemos ver que es muy crítico, entonces tiene este nivel crítico cuando hace las argumentaciones, entonces claro que sí, sí merece ser la bandera. Gracias. Muchas gracias. David, te escucho. Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, no, primero es analizar cuáles fueron como los criterios que tuvieron los docentes, es decir, la pregunta es ¿por qué, bajo qué criterios debería el estudiante izar bandera? Claro que sí, yo considero que sí debía izar bandera, pero como tutor tendríamos que ayudarle también a los dos docentes como a determinar las condiciones de lo que ellos quieren ver en los estudiantes, qué es lo que quieren observar en este tipo de estudiante. Ambos esgrimen sus razones válidas, efectivamente es un niño que pues en grado tercero tiene competencias bien interesantes, tiene la capacidad de hacer lectura intertextual, es un niño, por ejemplo, que a la docente le está evidenciando que accede a otro tipo de texto y de hecho está argumentando desde el texto, que esa realmente es una competencia que podríamos decir que es elevada o es de alto nivel y muy poco usual. Pero sí invitarlos a tener claros cuáles son los criterios para que luego no se den esas discusiones donde un docente de pronto radicaliza que el estudiante no debe izar bandera. Eso es todo. Muchas gracias, David. Muy amable. Alba Patricia. Alba. Sí, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señora. Bueno, en el texto de educación física vemos que el docente se apoyó mucho de la imagen. Entonces, de pronto tenemos que es un estudiante que es muy visual, porque relacionamos la imagen de Higuita con el escorpión. En el texto del mito, a pesar de que solo es texto, no hay imágenes, vemos que el estudiante tiene la capacidad de hacer inferencias. Entonces, yo pienso que está en todo el derecho de izar bandera. Gracias. Muchas gracias, gracias a ti. ¿Quién sigue? Nora. 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 Profe, Nora. No está. No. Camilo está por aquí. Camilo. Ay, qué pena. Ya. El audio. Buenos días para todos. Buenos días, Nora.
Yo opino que el muchacho está en todas las condiciones de izar la bandera. Lo que pasa ahí es que hay que diferenciar que el proceso de lectura depende también del tipo de texto que se enfrente, ¿cierto? El niño ya tiene un conocimiento tal vez de la estructura del texto informativo, pero no está familiarizado con los textos literarios y cómo debe hacerse la interpretación y los elementos que lo constituyen. De igual manera, entonces, habría que explicar en la reunión de los docentes y plantear también el ejercicio que hasta nosotros como adultos, si no estamos familiarizados con el tipo de texto, por ejemplo, los argumentativos, nos cuesta hacer las relaciones de sentido y significado en el mismo. Gracias. Muchas gracias, Nora, muchas gracias. Bueno, ¿aquí hay alguien más? Señor. Está Alexander, después está nuestro Sebas y termina Morelia. Bueno, yo también quiero empezar aquí a hacer unas preguntas. Alexander, y me ayudas con unas preguntas, Alexander, ¿sí? Cuéntame. Sí, perfecto, Alexander. Ah. Mm. Mm. Muchas gracias, Alexander. Sí, yo no sé si no me hice entender. El mito siempre habla sobre el origen, ¿cierto? El texto habla sobre el origen del eclipse. Aquí el estudiante responde que es una leyenda. Obviamente, pues no es propiamente una leyenda, sino un mito. O sea, sería mito porque habla sobre el origen del eclipse y no leyenda. Sí, él tiene, yo no sé si ustedes lo pensarían como la mitad bien y la mitad mal, mejor dicho. ¿Sí? Sebastián. Muy buenos días, ¿me escuchan? Hola, Sebastián, sí. Sí, señor. Perfecto. Si el chico en general, pues, o sea, no solo en la materia, sino en general, tiene lo que se requiere para izar bandera, pues, por supuesto. Aquí hay varios asuntos importantes. El chico lee supremamente bien, sino que hay que tener en cuenta algunos detalles. En este caso, el chico lee bien, entiende lo que está leyendo, pero, por ejemplo, si se está exigiendo que el chico comprenda metáforas profundas o metáforas chistes, ni siquiera los pueden entender. Es que físicamente no pueden entenderlos, porque ni siquiera han llegado a una etapa de poder comprender metáforas y cierto tipo de conceptos abstractos, pero entiende perfectamente y tiene más conocimiento que el resto de sus compañeros, incluso químicos, de cómo fue el origen del universo. Entonces el chico es un desarrollo elevadísimo y un entendimiento literal del texto. Si se le va a exigir a un chico que pueda hacer intertextualidad, la hace, compara con otros textos, que el chico desarrolle posibilidades de uso figurativo del lenguaje,
tal vez aún no tiene esa parte del uso figurativo y no le interesa, porque el desarrollo que está haciendo es científico y no mítico religioso. Hay filigrana que si en la tipología es específicamente mito. Sí, pero pues para eso hay estudios profundísimos, incluso estudios religiosos, que podrían debatir una cantidad de cuestiones al respecto acá. Más o menos se entiende, hay que pulirle, pero más o menos se entiende la idea de mito, de leyenda, hay que pulirle eso. Pero eso es conocimiento. La capacidad de lectura la tiene y muy desarrollada. Ahora, en la parte de desarrollo cerebral, específicamente desarrollo cerebral, el niño apenas está comenzando a llegar a que las regiones como la corteza prefrontal se le desarrolle lo suficiente para poder llegar a comprender una metáfora o un tropo. Entonces es perfectamente normal que el niño apenas esté entendiendo metáforas y que ni siquiera le interese. Exacto, muchas gracias. Pues de hecho, te adelantaste a la pregunta que te iba a hacer. Digamos que también podría uno inferir que el profesor se molesta cuando le dice, esa historia es mentirosa, es que la luna y el sol no se pueden enamorar, ¿cierto? Porque él ha leído textos expositivos, textos que le hablan un poco como ya del campo científico, y de pronto es válido que no tenga esa sensibilidad o el gusto por la literatura, ¿sí? Eso es válido, o que de pronto no entendió el contexto. Allí habría que cuestionarnos como maestro una cantidad de elementos en el momento de acompañar estos tipos de textos. Muchísimas gracias por tu participación. ¿Quién sigue, Froilán? Morelia. Morelia, terminamos con Morelia. Buenos días. Buenos días, Morelia. Yo pienso que aquí hay mucha tela para cortar, hay mucho tema subjetivo. ¿Por qué? Porque se supone que el maestro de lenguaje es el que tiene el poder en el día del idioma por referirse específicamente a este tema. Pienso que en una valoración que hace el maestro de español, de humanidades, se le da ese poderío, esa facultad sobre los otros de decidir si el niño sabe leer o no. En cambio, poco escuchamos al de educación física, poco escuchamos a los otros maestros a ver si el estudiante realmente tiene comprensión lectora. Ahora en la introducción, Shakira nos decía de que todos los maestros somos responsables de la comprensión lectora en todos los ámbitos. Y yo pienso que esta responsabilidad sí se ha visto delegada únicamente al maestro de español. Entonces, pienso que el estudiante sí debe ser tenido en cuenta para esta izada de bandera. Lo que pasa es que nos tenemos que, como maestros, de desmitificar, nos debemos de quitar unas corazas que tenemos, por ejemplo, frente a la respuesta imprudente, me imagino que para el maestro imprudente del niño que le dice que eso es falso, que eso es una mentira, lo que le está diciendo la maestra. Entonces, a veces nos hieren con los comentarios los estudiantes, nos hieren el orgullo, nos hieren como la facultad de que nosotros somos los que tenemos el saber y no ellos. Entonces yo pienso que ahí es una cuestión de reflexión y me parece que es un espacio para nosotros pensarnos desde nuestra tarea de evaluadores frente al proceso lector de los estudiantes, que tiene muchas implicaciones con su contexto, con sus gustos, con sus habilidades, con su forma de ver las cosas. Estamos en un mundo que ya no se está evaluando antes. Antes era muy literal lo que veíamos. Ahora estamos buscando todos dar pasos para llegar a la lectura crítica, a la lectura inferencial, y lo está demostrando. Muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias, Morelia, así es. Miren, de acuerdo con todas las posiciones, de acuerdo con los comentarios del chat, creo que este ejercicio da pues para hacer una cantidad de análisis, ¿sí? Aquí es importante
Primero, reivindicar que es tan válido la lectura que se hace en educación física como la lectura que se hace en lenguaje, ¿cierto? Y me devuelvo al texto informativo para empezar a llamar la atención sobre un elemento por ahora clave dentro de este contexto, ¿cierto? Aquí el maestro tenía una intención de entregar una información, ¿cierto? De entregar una información sobre una jugada de fútbol, pero nos metemos en el mundo del fútbol. Y yo les digo que cuando a mí a mí personalmente me enfrentan con un léxico en el contexto del fútbol, empieza a tambalear mi comprensión lectora, ¿cierto? Uno dice la apertura. La apertura en el programa es una cosa, pero la apertura en el fútbol, que tuve que buscar, que es enviar el balón desde la zona central del campo a las bandas, es otro contexto, es el contexto del fútbol. Que, mire, yo ahí resalté unas palabras que dice que es un balón dividido, ¿cierto? Es un balón sin dueño que queda en una posición intermedia entre unos jugadores, ¿sí? Y que se presta para un encontronazo, una disputa. ¿Qué es basculación? ¿Qué es cambio de orientación? ¿Qué es un extremo abierto? Es muy usual en el fútbol hablar del crack, ¿cierto? El crack, los cracks, Diego Maradona, Pelé, uno empieza a hacer, hay ocasiones donde uno dice, oiga, yo apelo al significado connotativo. Yo no sabía que era un crack, pero si me están hablando de Maradona, de Pelé, de Ronaldo, yo digo, deben ser los duros del fútbol, ¿cierto? No tengo que buscarlo en el diccionario. Pero hay otros espacios donde uno dice, oiga, pues un juez de línea, ¿de qué se encarga un juez de línea? ¿Y qué diferencia tiene con el árbitro, por ejemplo? Ahora, si uno está en un país diferente que no es el suyo y le dicen, no, es que esta jugada nace de Frutiño. ¿Y qué es Frutiño? ¿Sí? Nosotros sabemos qué es Frutiño por la propaganda y que René Higuita se hizo famoso, pero en otro país pueda que no sepan qué es Frutiño. El nombre del estadio también allí pues tiene una enciclopedia, ese estudiante, tiene también una información. Entonces miren que no hay que subestimar las asignaturas, no hay que subestimar las disciplinas. Y lo primero con lo que uno se encuentra es con un vocabulario técnico que es propio de las disciplinas. Y aquí tengo el primer argumento para decirles por qué se hace necesario que cada maestro sea responsable de la lectura y la escritura en su disciplina, en su asignatura, porque todos los textos no se leen igual. Creo que hay un micrófono como abierto. Todos los textos no se leen igual. Señor. Camilo Ramírez nos dice que aquí nos enfrentamos al sentido contextual del texto, que lleva a los estudiantes lectores a indagar y a diferenciar entre otros sentidos. Pues estábamos esperando la participación de Camilo y aquí nos escribió en el chat, por eso tenía el micrófono. Sí, gracias Camilo. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Cuando el primer argumento para decirle, profesor de educación física, usted es responsable de la lectura y la escritura en la educación física, el de ciencias en ciencias, el de artística en artística, el de lenguaje en unos elementos propios del lenguaje, en matemáticas se lee, por supuesto que también se lee, ¿cierto? Entonces, hay unos términos técnicos específicos y a veces nosotros no los usamos como maestros o subestimamos a los estudiantes. Es el primer argumento para tener una responsabilidad colectiva de estos procesos. Bueno, voy a continuar y pasamos a la siguiente fase, que es el comprender, antigua conceptualización. Uno, ¿para qué lee en la escuela? Y traigo aquí tres posibles, habrá otros, ideas de para qué uno tiene que leer y escribir en la escuela. Uno lee para aprender, ¿cierto? El libro de ciencias naturales trae unos textos expositivos porque requieren que sepa cómo
cómo sale el arco iris, ¿cierto? Todo un proceso de reciclaje o del agua. En historia se lee sobre algunos elementos propios del pasado, de lo que ha ocurrido en nuestro país o ha ocurrido en determinado espacio. Uno lee para aprender, ¿cierto? Entonces, y para a veces que el cerebro tenga, uno tiene unas ideas del mundo que a veces la ciencia las corrobora o las debate o le dice, no, no era así, ¿cierto? Hay niños que pueden pensar que estamos pegados a la Tierra con un imán, pero la ciencia nos dice, oiga, pues no es tanto así, y nos da toda una explicación interesantísima de cómo es que funciona esto. Pero también la ciencia a veces, pues nosotros sabemos que la ciencia recula. A veces no era como decían. Yo, por ejemplo, cuando yo presenté el ICFES, había 9 planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Y a mí en el ICFES me preguntaron los 9 planetas y en orden. Y resulta que Plutón no es un planeta. Entonces, también nos echamos de para atrás en algunas cosas, pero hay una explicación, pues, objetiva sobre todos estos fenómenos que ocurren. Muchos de nosotros aprendemos a través de la lectura, aprendemos a través de la oralidad, aprendemos a través de la escritura. Otro de las situaciones es que también leemos, escribimos para ejercer la ciudadanía, ¿cierto? Para saber qué ocurre en nuestra sociedad, cómo puedo ser un buen ciudadano, cómo me comporto con mis vecinos, cómo se ejerce la política en mi país. Está, por ejemplo, ahorita pues esta situación social que se está viviendo, que los alimentos, que la calidad de vida está mucho más costosa. Oiga, ¿qué debo hacer? Ay, decirle a la mamá, al papá, que compre las frutas y las verduras de cosecha, utilizar las plazas de mercado. O sea, la ciencia me sirve para poder tomar decisiones también como ciudadanos. Otra de las posibles usos de la lectura y la escritura es para construir la subjetividad, ¿cierto? Para entender pues que hay varias interpretaciones de la realidad, hay varias formas de ver el mundo, de vivirlo, de conectarme de pronto con alguna historia, de vivir esa dimensión estética, soñadora, de tener la vida y pensar que el sol y la luna se pueden enamorar, y la mitología griega de pronto pues me llama la atención y me sensibiliza frente a muchos elementos, y es tan válido como el estudiante Pedro que dice, no, a mí pues eso no es cierto, y a mí esas historias así pues tan fantasiosas no me gustan. Hay unos que sí, y eso es válido y eso lo tenemos que entender, y también es importante precisamente aquí las tipologías sexuales para llevarlas al aula. Voy a iniciar ahora con esas concepciones, y yo quiero que pensemos en los maestros que ustedes acompañan y que han acompañado a veces durante muchos años. Muchos de ustedes llevan acompañando a los maestros 11 años, 10 años, 2 años, los conocen perfectamente. Entonces, pensemos en esas concepciones que de pronto encontramos, no solamente cuando ellos implementan la secuencia, el fanzine, sino en su práctica normal, en su práctica diaria. Entonces, tenemos aquí una primera concepción de muchos maestros que sugieren que leer es solo decodificar. Antiguamente, de hecho, era muy arraigado esta concepción, que tengo que decirles que también ha ido evolucionando. Entonces, los maestros creían que, bueno, enseñaban a leer en primero y caso cerrado. Hasta aquí llega mi tarea, ellos ya decodifican, ya, hasta aquí. Hoy nosotros sabemos que esto va para toda la vida. Uno está en ese proceso de aprendizaje siempre, ¿cierto? Y sabe que ya no basta con conocer las reglas del sistema alfabético escrito, sino que
necesitamos comprender, ¿cierto? Necesitamos entrar en diálogo con eso que dice el autor, pero también con el contexto, pero yo utilizo mis saberes previos para poder conectar esa triada y poder entender cuál es el propósito, qué es lo que me está diciendo. Y aquí tenemos una situación que dice, situación 1, en un salón de clase, niños y niñas están concentrados en entender lo que dice una cartilla de lectoescritura. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa cartilla, se llama La alegría de leer, que era de primero de Juan Evangelista. Entonces está en letra cursiva, el enano bebe, y en letra script, el enano bebe. Es muy típico pues encontrar esto en las aulas. Dice entonces, la profesora, varios deletrean lo que la profesora pide. Y una niña le pregunta a la profesora, ¿los enanos toman cerveza? La profesora se incomoda con esa pregunta y le dice, ese tema no lo estamos viendo ahora. ¿Cómo les parece? A veces eso que repetimos, pues claro, el enano bebe y inmediatamente pues a la niña lo que se le ocurre es eso. Esa es una de las prácticas. Y no solamente estoy hablando de creer que las maestras piensan que decodificar signos, sino también fíjense en la postura y en la respuesta que le da la maestra a lo que la niña le está preguntando. Esos cuadernos, esas planas, ¿alguien iba a decir algo? Profe Grace, Ana Teresa Porras nos dice, es bien interesante esos procesos de lectura, porque algunos docentes en el trayecto inicial se centran en la fonología o solamente en lo gramatical u otra habilidad y no en la comprensión. Muchas gracias, Ana Teresa, así es. Yo no voy a hablar aquí de prácticas buenas o malas. ¿Cuáles son las que más se reiteran en sus maestros? Y ahorita quisiera escucharlos, pero sí es muy interesante centrarnos y creer que eso es lo único. También les digo, cuando un estudiante no decodifica, pues va a tener problemas para la comprensión. Entonces, allí es donde pues toca hacer uso de unas estrategias y una metodología muy buena para lograr estos procesos. Hay otros maestros que apelan a la construcción de sentido, ¿cierto? A pensar en la intención comunicativa, a entender el propósito de lectura, para reconstruir la idea global, para criticar las ideas claves del autor. Y digamos que este modo de leer está determinado como por un propósito, ¿cierto? Que el estudiante sepa cuál es el propósito significativo de ese texto y que pueda responder preguntas solamente de si sabe o no sabe. Aquí tenemos un segundo caso. Dice, a propósito de la separación de la cantante Shakira, la profesora Sara les plantea a sus estudiantes de segundo grado enviarle al artista un mensaje a través de Twitter para animarla. Todos se interesan. Ella les propone entonces escribir un borrador. Luego les pide que lo lean con atención y verifiquen si es original, si tiene fuerza y si resultará emotivo de leer. Luego ellos le dictan la versión final y la profesora Sara envía el trío. Aquí tenemos una maestra, digamos que con unas prácticas más hacia la construcción de esos sentidos, de que tenga un destinatario, de lograr una intención comunicativa, pero también, bueno, si la noticia del momento pues es la separación y yo veo que los niños llegan al aula cantando las canciones de Shakira y esas letras se las saben pues de memoria, entonces ella utiliza esos elementos que están ocurriendo dentro de la sociedad y lo aprovecha como una provocación, ¿cierto? Para poder animarla, porque tiene una intención comunicativa, ¿cierto? Le piden pues que necesitan darle un buen mensaje, que resulte emotivo para ella. Entonces, aquí tenemos otra concepción de la forma como se puede trabajar la lectura y la escritura en el aula. Otra de las concepciones es ver la escritura como un producto, ¿sí? Digamos que en estos momentos, cuando yo sé que ustedes están llenos de pruebas, EGRA,
evaluar para avanzar, las pruebas saber, las pruebas internacionales para los estudiantes pues, de bachillerato a veces, encontramos situaciones como esta del profesor José. Él está muy molesto porque los estudiantes de 5º grado de su colegio les fue mal en las pruebas saber, especialmente en lectura. En la reunión con el rector, los colegas y los padres de familia dicen que sus estudiantes son muy reacios a leer y que se desconcentran o se duermen cuando tienen que resolver las pruebas de comprensión que él ha fotocopiado de un libro de texto. Dice que a partir de ahora va a poner mano dura y que los obligará a leer un libro por periodo académico. Aquí tenemos un maestro que observa la lectura como producto. Usted lee para que me responda preguntas en el nivel literal, inferencial y crítico intertextual. Pero ¿por qué van a evaluarlos? A mí me evalúan si a ustedes les va mal, a mí me va mal, entonces ustedes me tienen que responder eso. Digamos que en principio, como les decía, el problema es cuando estas concepciones y estas prácticas se vuelven permanentes, ¿sí? No es que esté mal hacerle preguntas de tipo literal, inferencial y crítico, pero digamos que no es lo único, en la variedad está el placer. ¿Qué tal si hacemos lecturas gratis? ¿Por qué tenemos siempre que cobrar por la lectura? ¿Sí? Yo recuerdo mucho, pues mi hija cuando estaba en 3º, ella tenía una clase de literatura, la llevaban pues a una sala de cuentos donde había una biblioteca, me imagino, y ella escogía lo que quería leer y leía por placer. Nadie le decía que tenía que responder una pregunta o que tenía que hacer algo con eso. Y a ella le encantaba esa clase y esa clase ni tenía calificación ni aparecía en el boletín. Entonces, aquí un poco el mensaje es, no siempre hay que cobrar, no siempre se lee para, ¿cierto? Cuando uno lee por placer, lo que la diferencia entre el leedor y el lector, eso también es válido y también se puede trabajar en la escuela, ¿sí? La lectura como proceso. Aquí tenemos una situación 2. La profesora Josefina acaba de llegar de maestra a un colegio, preocupada por los resultados de las pruebas saber en 5º grado, decide invitar a niños y niñas a que hagan preguntas sobre un tema actual que les interese. Los estudiantes comentan sobre varios temas y finalmente votan por uno. ¿Qué le sucede a un niño o niña que ha sufrido la guerra, por ejemplo? La docente lleva a clase la novela La luna en los almendros de Gerardo Meneses. Mientras ella lee en voz alta el capítulo 1, les enseña paso a paso a comprender el texto. Por ejemplo, cómo anticipar el contenido a partir del título y subtítulos, cómo encontrar la idea principal de un párrafo, cómo inferir el significado de una palabra poco conocida, cómo se puede hacer un resumen, un esquema que dé cuenta de las partes del texto. Entonces, fíjense el acompañamiento que hace la profesora Josefina. Ella también tiene la responsabilidad de esas pruebas saber, que les fue mal, eso se forma el escándalo en la institución, pero a veces el profesor José cree que con mano dura, con fotocopiar y con obligar, resuelve el problema. La profesora, parte de los intereses, por aquí escuchaba en el chat que alguien lo escribía, parte de los intereses de los estudiantes, pero les ayuda y les entrega estrategias para poder comprender el texto. Lo hace ameno, lo hace agradable. Entonces, fíjese que son concepciones y son estilos que pueden ustedes estar retratando un poco allá en los acompañamientos que realizo. Aquí traigo las palabras de este escritor argentino, Jorge Luis Borges, que nos dice: el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Lastimosamente no funciona. Obligando, con la mano dura, volviendo esto como algo imperativo, no es el camino. Yo creo que aquí tenemos que
tomar el camino pues de la sensibilización, de la motivación, de la provocación. Digamos que nosotros tenemos estudiantes que han tenido una mala experiencia con la lectura y la escritura, ¿cierto? De pronto no les gusta, yo creo que ustedes conocen mucho, no les gusta, y saben una cosa, no es culpa de ellos. Son las experiencias que han tenido los que los obligan a tener esa actitud. A veces, yo creo que la palabra aquí es todos somos promotores de la lectura y la escritura. Y cuando digo todos, es el rector, todos los maestros de la institución, son los padres de familia, son los medios de comunicación, son los tutores, es el Ministerio de Educación. Todos debemos ser promotores de lectura, porque ese estudiante lo que pasa es que ha tenido una mala experiencia con estos procesos. Bueno, tenemos otras dos concepciones. Primero, creer que todos los textos se leen igual, ¿cierto? En esencia, leemos de diferente manera. Primero, visualmente. Nuestro sistema visual trabaja de manera diferente. Era usual hasta algún tiempo entender que los textos todos eran continuos, como lo llama el ICFES. Leíamos de izquierda a derecha, ¿cierto? Pero fíjense que en matemáticas uno puede leer de izquierda a derecha, de arriba a abajo, pero aquí incluimos otros lenguajes, entran otros signos, ¿cierto? Vamos y venimos, o sea, esa creencia de que solamente se decodificaban letras, que solamente podíamos leer esos signos de una manera de izquierda a derecha, se ha ido revaluando. Nosotros sabemos ahorita pues que hay, o sea, que leemos la vida, que leemos todos los textos, ¿cierto? Uno va a una gitana y ella lee la mano, lee esas líneas de la mano. Un astrónomo lee las estrellas. Un ingeniero puede leer un plano. Un músico lee una partitura. Los niños pequeños leen la cara que la mamá está haciendo y saben si está brava, si no está brava. Hay gente que lee el chocolate. Entonces, no todos los textos se leen igual. La profesora de arte debe enseñar a leer en arte. El profesor de matemáticas debe enseñar a leer esas propuestas, ese problema, esa operación que está proponiendo y saber, mire, esto se lee de izquierda a derecha, pero también qué pasa que yo puedo devolverme de arriba a abajo. Eso hay que verbalizarlo. El profesor de matemáticas, de ciencias, de sociales, de educación física debe verbalizar la forma como se lee el área, ¿cierto? Y tenemos que empezar a invitarlos a ellos a que lo hagan. Ahora bien, tenemos también, señor. Qué pena. Por acá John Jairo nos escribe hace ratico y hay una compañerita con la mano levantada. Le voy a leer lo que John Jairo nos quiere compartir. Dice, acá hay 4 escenarios. 1, el de los recursos léxicos parentales que han fortalecido el vocabulario interactivo. 2, el lenguaje contextual propio de los modismos y la visión del entorno mediático. 3, el lenguaje significativo que se debe fortalecer en el aula. Y 4, el desarrollo de la discontinuidad al desechar la lectura de las imágenes. Muchos ven a Pedro que gusta de Messi porque es un crack y porque lo divierte a Juan que gusta del crack porque lo extrovierte. Los maestros en la generalidad damos hechos que nuestros estudiantes no entienden nuestro vocabulario, pero a veces es una torre de Babel. Hagan un ejercicio. Pregunten a sus niños qué es verde, qué es el verde y escuchen las respuestas. Y la compañera Livia Judith tiene la manito levantada hace unos instantes. John Jairo, muchas gracias. Excelente tu análisis. Sí, el vocabulario técnico hay que trabajarlo.
No subestimemos a nuestros estudiantes. Y efectivamente, esos recursos léxicos son responsabilidad de cada maestro, de cada asignatura. Hay que trabajar el léxico, pero también eso que habla John Jairo de la denotación y la connotación, y hay que entregarle las estrategias, o sea, hay que verbalizarlo, hay que hacerlo explícito. Muchas gracias. Y te escucho, ¿quién? La compañera Livia. Livia, te escucho. Un poquito lo que decías de leer. Leer es un proceso cerebral, literal, o sea, es un proceso cerebral. Para leer, yo necesito leer de izquierda a derecha y eso es innegable. No lo dice Livia, lo dice la ciencia, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a asumir en inicial el proceso de lectura y escritura, yo lo primero que debo tener certeza como maestra es que mis estudiantes tienen una ubicación temporoespacial, que es muy necesaria para leer. Y uno no lee un libro de abajo hacia arriba o de izquierda a derecha, leemos, de derecha a izquierda, leemos de izquierda a derecha porque así manipulamos incluso el cuaderno, los libros y todo. Que hayan otras maneras de leer objetos, imágenes, que yo pueda darle una lectura al chocolate desde mi percepción, incluso fundamentada en lo que sé, en lo que he aprendido, en mi formación, es distinto a leer. O sea, el proceso lector como tal es un proceso cerebral y se lee de izquierda a derecha. Incluso nuestros ojos cuando leemos hacen un movimiento que se llama movimientos acádicos. Esos movimientos o sea, como es a nivel cerebral, nuestros movimientos visuales se dan de izquierda a derecha. Entonces, no es leer de cualquier manera, que también eso nos pasa en la escuela, es conocer como maestro cómo leo, yo sujeto, lector, yo maestra que enseña a leer, cómo oriento ese proceso inicial, cómo a partir de que el niño va madurando a nivel cerebral, le voy acompañando en su proceso lector, de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo al contexto donde vive. Eso ayuda a formar lectores. Pero siempre tenemos que tener el fundamento de que leer es un proceso cerebral. Yo aprendo a leer por mis habilidades cognitivas básicas y por mis funciones ejecutivas. Entonces, allí un poquito de leer siempre de izquierda a derecha, así leemos. Gracias. Muchas gracias, Livia. Y efectivamente, había un estudio hay un estudio de la UNESCO que, pues digamos, nos pone como en unos escenarios, oiga, ¿qué va a pasar en la educación en el 2040? Y uno de los apartes que leí allí que me llama mucho la atención y decía, miren, la educación va a cambiar, y va a tener un cambio acelerado, a veces no tanto porque el maestro decida o la comunidad decida hacerlo, sino porque lo que ocurre en el mundo, la tecnología, los avances, las nuevas generaciones van a obligar a hacer esa transformación. Y efectivamente, digamos que las necesidades sociales empiezan a obligar y empiezan a ampliar nuestros conocimientos para tener una visión de mundo, para tener una lectura de la vida. Muy bien, Jesús, la inteligencia artificial va a ser uno de los factores que marcan allí la diferencia, ¿cierto? Entonces, estos textos discontinuos, casi que el ICFES nos obligó a llevarlos al aula, ¿cierto? Entonces ya nosotros, y lo decía John Jairo, oiga, en la noticia había una imagen de un escorpión, de un animal, y estaba una jugada de fútbol. O sea, digamos que cuando yo empiezo a leer la imagen, inmediatamente ella me puede traer unos significados importantes que cuando junto con el texto, inmediatamente los articulo para poder dar vía libre y empezar a construir los significados de lo que me estaba diciendo el texto. Por eso hablábamos de esa triada entre el texto, la enciclopedia de quien lee, pero también el contexto forma clave. Hay gente que pasa pues desapercibido la imagen. No, la imagen no está de decoración, el color no es decoración. Todo esto está diseñado precisamente para facilitar ese proceso de comprensión lectora, ¿sí?
Entonces, la lectura, por ejemplo, en la lectura eferente, el lector se enfoca en obtener información, en obtener un conocimiento específico sobre un área. Y a veces eso es lo que ocurre, por ejemplo, en una clase como ciencias naturales. Cuando se ubica un texto es porque se quiere tener información. No tanto se usa para recrear o no tiene otro tipo de uso como el seguir instrucciones para poder desarrollar algo o para convencer a alguien a través de la lectura argumentativa, a través de una justificación, de una razón. La lectura estética es más por placer y digamos que no debería estar condicionada a la paz. Entonces, esa lectura, el de los textos, aquí, por ejemplo, Olivia deja claro su posición de lectura, que es cierto. Cuando nosotros decodificamos, obviamente que hay unos procesos cognitivos y al niño hay que enseñarle de una forma, pero eso no significa que el niño no lea el mundo, eso no significa que el niño no pueda leer una imagen y que no tenga otros modos de lectura, pero sobre todo dentro de ese proceso de comprensión de todo lo que ocurre hacia alrededor. Entonces, una cosa no quita la otra, ¿cierto? Lo uno no invalida que podamos tener ese proceso de lectura de una escena que está ocurriendo, la lectura de pronto que nosotros podemos realizar frente a un algoritmo que nos presenten en una clase o frente a otras formas diferentes, porque lo importante aquí es poder lograr ese proceso de comunicación y sobre todo de significación. Aquí tenemos otras concepciones y es que se lee en clase de lenguaje o se lee en todas las áreas. Aquí la invitación es que este espacio se desarrolle con todos los maestros, ¿cierto? Con todos los maestros, importantísimo porque digamos que la enseñanza de estos procesos no es exclusiva de la maestra de lenguaje. Cuando llegan esos resultados de las pruebas, la responsabilidad no solo es del maestro de lenguaje. Entonces allí necesitamos el colectivo del maestro para que entiendan que todos deben poner su granito de arena, para que entiendan que hay unos elementos que son claves dentro del proceso y que requieren el apoyo de todo el colectivo de maestros. Aquí tenemos una situación 1, que es la situación del profesor Juan Carlos. Él enseña ciencias naturales en 4º grado y ha llevado un texto para leer colectivamente en voz alta. Antes de comenzar, les ha dicho a sus estudiantes, ¿cuál es el propósito? Y él les dice, el propósito de leer esta noticia científica es que ustedes identifiquen los diversos usos del arroz y complementen el cuadro que haré en el tablero. El profesor lee en voz alta el texto, el primer párrafo, y pregunta si allí hay información que pueda usar en el cuadro. Luego lee el segundo párrafo y a medida que lo hace, los niños y las niñas intervienen para decir qué información deben registrarse en el cuadro. Fíjense que siempre está acompañada de la estrategia que el profesor está invitando a desarrollar. Normalmente dejamos a los niños solos. Mire, lean el libro en la página tal y el profesor se sentó pues a hacer otras actividades. Aquí la idea es el acompañamiento, es clave para poder desarrollar esos procesos. Y tenemos una situación 2, que es la profesora Ana María. Ella es profesora de lenguaje y como los profesores dicen que ella debe enseñar a sus estudiantes a leer mejor, toma la decisión de leer fotocopias, decide fotocopiar textos relacionados con otras áreas. Usa el mismo texto del profesor Juan Carlos y le dice a los niños y a las niñas que completen el esquema que está al final. Mientras tanto, ella va corrigiendo unos exámenes que no ha entregado. Entonces, estas son concepciones, más la que posiblemente ustedes puedan tener frente a los casos de los maestros que ven. La idea es mover esas concepciones, no que primen unas u otras en determinadas aulas de clase. Y yo quisiera, digamos que poner aquí el punto central en que hay que leer en todas las áreas, ¿cierto? Primero,
tenemos que brindarle a los estudiantes acceso a diferentes tipos de textos. Piensen ustedes si sus maestros solo usan textos literarios o utilizan el mito, la leyenda, o hay una diversidad de textos en el aula, ¿cierto? Porque eso es clave dentro de las marcas que queden en el futuro de estos niños como lectores. A algunos de ellos les encantan los inventos, los animales, las historias, las canciones. Entonces es importante pues tener esta diversidad en el aula. Y digamos que hay varios autores que mencionan que en áreas como las matemáticas, las ciencias naturales, las ciencias sociales, artísticas, educación física, se lee mucho texto informativo. Y cuando uno lee un texto informativo, digamos que hablamos de una lectura excelente, que es una lectura más denotativa, es una lectura pública, y operan unas características muy diferentes a cuando nos enfrentamos en un texto literario, como lo veíamos en el ejemplo inicial. Entonces, importantísimo trabajar el vocabulario técnico. Hay un vocabulario que es propio de la disciplina, ¿cierto? Que es propio de esa disciplina y hay que incorporarlo y trabajarlo. Los propósitos comunicativos son diferentes, o sea, yo quiero que lean sobre el arroz, ¿por qué? Yo quiero que lean sobre la música, ¿por qué? Yo quiero que lean sobre el cielo y el eclipse, ¿por qué? Fíjense, vuelvo al ejemplo inicial, que es muy diferente cuando en el mito se habla de que el sol se enamora de la luna, la respuesta que da el estudiante de lo que él ha leído posiblemente en una clase de ciencias sobre esa creación del sol y de qué estaba compuesto, ¿no? Entonces las intenciones y los propósitos comunicativos inmediatamente cambian y eso hace una tipología textual diferente. Normalmente el maestro de lenguaje utiliza mucho la literatura. El maestro de otras áreas se vaya a textos expositivos, a textos literarios que obedecen a otras lógicas, tanto de lectura como de escritura. La superestructura inmediatamente cambia, ¿cierto? Entonces ya no tenemos el inicio, el nudo y el desenlace, sino hablamos de una introducción, o aquí tenemos entonces la exposición de los argumentos, o aquí me presentan una hipótesis, y eso hay que trabajarlo, y hay que hacerlo explícito con los maestros. Pero también tenemos unos elementos y unas estrategias de lectura que pueden ser diferenciadas. A veces la estrategia que funciona de pronto para un texto de literatura no necesariamente debe ser la misma para un texto expositivo y eso lo tienen que saber. Los maestros no tanto el del lenguaje, sino el que está trabajando otras tipologías textuales. El tema de la adecuación, ¿cierto? Revisar qué variedad dialectal tiene, si es estándar o si no, aquí forma parte de un contexto regional. ¿Cómo usa el registro? Si es un registro general, si es un registro específico, si es formal o aquí es más bien como familiar. Normalmente los textos expositivos, estos textos científicos son muy objetivos. En cambio, los textos literarios apelan a la subjetividad, que es un poco también la situación que teníamos con Pedro dentro del ejercicio del ver. Ahora, muchos maestros creen que aprender a leer y a escribir funciona como una bicicleta, ¿cierto? Usted aprendió a montar bicicleta y casi que no se le olvida. Y le dan otra bicicleta y usted también la maneja. Le cambian la bicicleta, ya no es de montaña, sino es de pista, también la maneja. Pues resulta que no. La lectura y la escritura tienen unas particularidades y no funciona como montar bicicleta. Es más parecido a el tema de la música. Usted aprende a tocar guitarra, pero eso no lo habilita para tocar el acordeón, o para tocar la caja, o para tocar la flauta. Hay unos elementos propios
para aprender un instrumento musical. Ese es el mensaje a los maestros que no son de lenguaje. El maestro de ciencias naturales debe apropiarse de la lectura y la escritura en ciencias naturales. El de historia o el de sociales en ese campo. El de educación física también puede leer y escribir. A veces creemos que él solamente debe estar en la cancha. No, hay unos elementos propios que se requieren, como también el de matemáticas y así con todas las áreas. Normalmente, y como mensaje para estos maestros, digamos que estos textos expositivos, como le decía hace un momento, pues son unos textos normalmente de carácter divulgativo, que son los que aparecen en los libros de texto. Tienen como superestructura siempre una introducción, un desarrollo y una conclusión. Ellos nos envían una información, nos envían siempre un mensaje. Normalmente no son de opinión. Aquí son más de entregar información objetiva. Tienen un vocabulario técnico, como les decía hace un momento. Entregan a veces ejemplos, a veces se va de lo deductivo a lo inductivo. Tienen palabras claves en algunas ocasiones y la estructura puede variar. Algunos a veces apelan a las descripciones, otros hacen causa-efecto, otros tienen problema-solución, otros tienen una secuencia de un proceso de una organización de datos. Entonces, es importante que ayudarle al maestro de esas otras áreas a entender normalmente los tipos de textos que ellos usan y a entregarle pistas para que verbalicen cómo leer y cómo escribir en esas asignaturas. En matemáticas, cuando nos presentan esos problemas o situaciones, es importante entender, y aquí por eso al inicio hacía alusión a Marta, a veces le echan la culpa al profesor de matemáticas. ¡Ay, le fue mal en las pruebas! Tampoco es cierto que sea responsabilidad solo de matemáticas, ¿cierto? Hay estudiantes que de pronto el algoritmo lo resuelven, es decir, suman, restan, dividen, multiplican. Pero tienen problema en la comprensión lectora, ¿cierto? Ellos no entienden lo que se les está preguntando. Entonces, aquí es importante también que, oiga, hay problemas sencillos que se pueden trabajar en la clase de lenguaje o en una clase de ciencias o en una clase de reunión de grupo donde vamos a hacer una fiesta y necesitamos resolver algún tipo de situación que se nos presente. Entonces es importante, y aquí pues se sugieren preguntas como, oiga, ¿estamos entendiendo lo que se dice? ¿Podemos parafrasear? O sea, ese problema lo podemos explicar con nuestras propias palabras o no estamos haciendo ese esfuerzo cognitivo por entenderlo. ¿Qué datos me entregan? Pongamos aquí los datos, ¿cierto? ¿Qué es lo que me están solicitando? ¿Qué es lo que me está pidiendo a resolver? ¿Tengo la información completa? Y sobre todo, invitar a hacer un plan, ¿cierto? A recurrir a la experiencia que tenemos, de cómo lo hemos hecho antes. Mire, ¿qué tal que el profesor de matemáticas tenga un estilo propio y en lenguaje o en ciencias o en educación física se encuentren otras maneras de resolverlo, ¿cierto? A veces los que no somos de matemática, empíricamente, digamos que no utilizamos la regla de 3, pero le resolvemos el problema. Entonces, ¿qué tal que el estudiante también tenga esa oportunidad de encontrar otras formas o de diseñar la propia, ¿cierto? Haciendo listas, haciendo unos muñequitos, diagramas, mapas conceptuales, utilizar otras formas para hacerlo. Creo que hay una manita levantada, Froilán. Sí, Marta Mondragón, nuestra doctora, nos va a hablar sobre matemáticas. Gracias, sí, Marta. Gracias. Grace, hay al respecto dos cosas. La primera es que yo siempre insisto mucho a los profesores de que el lenguaje técnico en matemáticas es muy importante. Sí. Yo, por ejemplo, digo que la familia del 20 no existe, que los hijitos de 30 no existen, y eso, pues como siempre se ha enseñado como así, eso genera como una ruptura. Y les digo, cuando hay una prueba, siempre preguntan por el cociente, por el residuo, por el total, por el producto. Y si esto no se trabaja, son cosas de forma, que el niño podría hacer la prueba mucho mejor si conoce esos términos, ¿cierto?
Y lo segundo es que el algoritmo es realmente sencillo, pero hay que enseñar para qué se resta, cuándo se resta y cuándo se suma. Y hay palabras claves que me ayudan a eso. Lo segundo es que hace unos años yo hice un curso de esos para concurso docente. Y el profesor de lenguaje nos decía que cuando que no sabía nada de matemáticas, pero todo resolvía las preguntas, resolvía leyendo y comprendiendo muy bien. Y él nos hacía ejercicios, él decía, hagamos este problema de matemáticas. Y era increíble cómo él, sin conocer mucho de matemáticas, solo con la lectura, diciendo como todos los datos y la información que daban, él lo hacía con mucha eficiencia. Y eso es sorprendente, porque entonces uno decía, bueno, sí, más que saber muchas matemáticas, que hay que saber cosas básicas, es leer muy bien y comprender qué tengo en el problema, qué datos me dan, qué me están preguntando y cómo yo por medio digamos, de ese razonamiento, pues puedo resolver problemas matemáticos solo con una muy buena comprensión también. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, los que no somos del área tenemos otras formas, Marta. Lo que pasa es que uno a veces se demora un poquito más, ¿sí? Pero se resuelve. Y yo creo que todos esos caminos son válidos, que el estudiante los conozca, pero allí es donde necesitamos como unirnos entre todos, ¿cierto? Y no creernos que tenemos tareas exclusivas, que esos resultados de las pruebas tienen que ver con el profesor de matemáticas, pero también con el de lenguaje, y también con el de artística, y también con el de educación física, ¿sí? Hay otra manita levantada. Albita, bien puede Albita. Albita. Sí, lo que pasa es que escuchando hablar a la compañera Marta Mondragón, yo recordaba mucho cuando estábamos en las formaciones presenciales, que sí las extraño harto. Estábamos mirando lo de matemáticas. Marta es experta en matemáticas, yo no soy del área de matemáticas. Entonces nos daba de pronto freír la situación, problema, y yo siempre la resolvía por lógica, a mi manera. Y ya Marta la desarrollaba con el algoritmo, entonces hacíamos la comparación las dos. Me parecía espectacular porque era pues como el equipo ahí fusionando, ella con su algoritmo y yo con mi otro método. Entonces todo esto pienso yo que es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Y que los maestros lo hagan. Y mire, uno a veces se sorprende de lo que puede, de todas las experiencias que pueden ocurrir, ¿cierto? Y de todas las formas, de todas las opciones que nosotros tenemos. Bueno, aquí tenemos como todas las concepciones que encontramos, que escribir sea una labor exclusiva de la clase de lenguaje, que la escritura es asunto de todas las áreas. Yo no sé, de pronto ustedes como con cuál creen que es la que más opera dentro de los acompañamientos que realizan. Quisiera pues si alguno de pronto desea habilitar el micrófono o lo quieren escribir en el chat. Tenemos que, la primera, que leer es decodificar, leer es construir sentido, leer como producto, siempre pues para resolver pruebas, para resolver preguntas, la lectura como proceso, que ya pues opera con unas estrategias, la lectura que todos los textos se leen igual, la lectura deferente y la lectura estética. Y también quiero hacerle, aquí me dice Sara, leer es decodificar, quiero que porfa me vayan escribiendo ahí en el chat. ¿Qué concepción de lectura ven ustedes en el material entre textos? También quisiera que me contaran, pues a partir de lo que hemos desarrollado como con estas situaciones y estos casos. Sí, la comprensión lectora determina el futuro académico y personal de los niños. Sí, señor. Jesús, muchas gracias. Bueno, Jesús, cuéntame, en tu colegio, ¿cuál es la concepción de lectura y escritura que normalmente observas en tus acompañamientos? Hola a todos, muy buenos días. Jesús días. de Turbo. Bueno, Sí, este año esa concepción ha cambiado mucho porque hemos hecho una apuesta grande en fortalecer esos procesos de lectoescritura. Nos hemos unido como institución todos los maestros, implementando estrategias
estrategias como la hora de la lectura, lectura compartida, picnic literario. O sea, nos hemos unido para dinamizar desde todas las áreas esos procesos lectoescriturales. O sea, ese concepto que estás comentando, Grey, nosotros actualmente lo tenemos muy claro, porque es una apuesta como institución. Entonces, uy, qué bueno, eso ojalá se está dinamizando. salgan muchos proyectos en torno a esto, donde todos seamos responsables de todo. Por aquí nos dice Sara. Sarita y David Bueno. Ricardo. Bueno, Sara dice que leer es decodificar, también dice que la lectura como proceso, al final siempre se escribe preguntas, me imagino, sobre lo que se leyó, la lectura como producto. Sí, ya te escucho, Sarita. Leer es decodificar, la lectura como producto, el sistema en general se percibe como lectura como producto, nos dice Julio Alexander. Sandra Echeverría nos dice lo que más promueven los docentes es leer es codificar y lectura como producto. Diana dice lectura como proceso, aunque la mayoría de las veces se debe mostrar resultado. Omaira dice que entre textos desvirtúa la concepción que todos los textos se leen igual y propone diversos tipos de texto. Alfabetización convencional desde la decodificación, nos dice Amal. Bueno, ahora sí, Sarita, te escucho. Buenos días. No, voy a aclarar dos de mis respuestas. La primera respuesta en que yo dije que leer es decodificar, eso se instaura en los profesores de primero. Y uno trata como de hacerles ver que a veces es más importante que el niño entienda o que sea capaz como de dar razón de muchas cosas, así sean orales, pero ellos se casan pues que estoy en la M y que no he pasado de aquí, que mire que este niño no la coge. Bueno, ellos se instauran como en esa posición y es muy difícil sacarlos de ahí. Y luego yo he trabajado mucho con los profesores de secundaria porque mis contribuciones individuales están relacionadas con apoyar a 11. Entonces uno ya en secundaria se va al otro lado, o sea, institucionalmente uno va parte de una idea cuando está en primaria y en secundaria se exigen otras cosas. Y me acuerdo de una discusión que tuvimos con el profesor de educación física, que él decía pues como que en su concepción leer es una responsabilidad de los profesores del lenguaje y sobre todo de los de primaria. O sea, que si ellos ya llegaban al bachillerato así, ya llegaban así. Y que era como ¿cómo le digo yo? Como una cosa ilógica exigirle a él que siguiera trabajando eso. Entonces un día le hablamos, usted enséñale a un niño que entienda las reglas del deporte. Enséñale a un niño por qué un tiro de esquina es un tiro de esquina, que es el fuera de lugar en fútbol. Y póngalo a leer sobre eso. Entonces él nos miraba como con cara de como esto no me toca a mí. Entonces creo que ese es uno de los grandes problemas que hay. Que en primaria nos instauramos con una concepción y en secundaria exigimos otra. Y la otra parte es lo que estábamos hablando del entretextos. Yo creo que entretextos lo ve como lectura como proceso, porque generalmente cuando uno ve el libro de entretextos siempre se trabajan tipologías textuales, pero al final se busca producción textual. Entonces creo que es como esa parte de que yo me apropio de cierto concepto, pero lo pongo en juego para otro elemento como práctico, sobre todo en lo pragmático del lenguaje. Muchas gracias, Sara. Y de hecho, mira, dices, pues, de acuerdo con lo que estás expresando, es una tarea de todo el establecimiento educativo, incluyendo el bachillerato, empoderarnos de la responsabilidad que tenemos y digamos que a veces los intereses de la maestra de primero son diferentes a la de tercero o a la de quinto, ¿sí? Entonces, allí también operan diferentes concepciones sobre este trabajo de lectura y escritura. Muchas gracias. ¿Quién sigue, Froilán? David Ricardo. David. Ok, bueno, listo. No, varias cositas al respecto, como a manera de reflexión. Primero es que en este caso, pues yo soy del pensar que hay que guardar cierta distancia y evitar caer en eso de pronto de valorar las concepciones o de marginar las concepciones. Hay que entenderlo en un todo, y es que hay unas concepciones que surgen precisamente de la lectura de una realidad y de un contexto. Ahora, por ejemplo, que tengo la experiencia de estar acompañando una institución educativa rural, sí leo que hay una concepción más enfocada a la decodificación porque en ese contexto esa es la urgencia.
esa es de pronto lo que adolecen estos docentes, la preocupación porque tienen estudiantes de grado tercero que todavía no leen, incluso algunos en cuarto o en quinto que llegan con unas condiciones tremendas, los estudiantes que vienen, por ejemplo, de la población migrante. Entonces, para los docentes, en este caso, la decodificación es lo que primero se les ve como la mayor urgencia y es de lo que más adolecen ellos dentro de su concepción. A mí me parece que eso sigue siendo, de alguna manera, es válido. En otros contextos, porque también he tenido la experiencia de trabajar en instituciones, acompañar instituciones urbanas, uno encuentra que de pronto ya tienen una concepción más orientada al proceso de comprensión. Y creo que también es válido porque se construye precisamente a partir de las mismas realidades, es decir, es el mismo contexto, es mi propia realidad o es la realidad de la enseñanza como tal, la que le permite a uno de pronto ver qué es lo que ese contexto adolece en ese momento o qué es lo que esa situación de enseñanza adolece en ese momento. Eso es todo, gracias. Muchísimas gracias. Es que a mí se me fue ahí un poquito el audio. ¿Me recuerda tu nombre? David, Grace, ¿cómo estás? David, totalmente de acuerdo con, o sea, esto no es de estigmatizar, ¿cierto? Y por eso me gustó mucho también ahorita cuando Sara decía, bueno, la necesidad de la profesora de primaria, de primero es diferente, y está bien. Lo importante es no caer en la rutina, ¿cierto? Hacerlas explícitas, tenerlas explícitas para saber cuándo me conviene hacer una lectura gratis, cuándo cobro por la lectura, o de pronto cuándo se requiere de pronto entender un proceso lector que no es el convencional. Entonces, esto es para que lo sorteemos, lo utilicemos. Sin embargo, hay maestros que puedan estar parados en una sola y allí es donde sí nosotros podemos actuar un poquito. Muchas gracias, David. ¿Quién sigue? Liz. Liz, hola Liz. Hola, buenos días para todos. Bueno, con respecto a lo que estamos viendo, pues yo no voy a desvirtuar las concepciones, pues porque en la institución donde yo estoy trabajando, pues ellos han querido como a trabajar de todo, ¿cierto? Contamos con alta población indígena, entonces con ellos tenemos un proceso de codificar, pero nació la idea de construir el plan lector, leo un texto y lo escribo en contexto, donde desarrollamos todas las habilidades en los niños desde preescolar hasta 11, con la finalidad de que, como tenemos como un ambiente tan multicultural, nosotros queremos crear la monografía en la institución. Entonces, todo este tipo de tendencias, de concepciones, de una u otra manera, pues ayuda a hacer protagonismo a lo que nosotros queremos hacer. En este momento, pues los estudiantes o los lectores serían los protagonistas del producto, porque todos escribirían, ¿cierto? ¿Por qué nace la necesidad? El material entre textos para mí es rico en lectura, ¿cierto? Y maneja sus diferentes tipologías textuales, las cuales nos guían a nosotros como de una u otra manera relacionar como nuestro proyecto con cada uno de los momentos que queremos emprender en él. Entonces yo diría, Grace, que todas estas concepciones de una u otra manera ayuda a fortalecer el proceso lector. Muchísimas gracias, Liz, y me encanta ese proyecto. O sea, cuando hay un proyecto compartido en una institución, eso motiva mucho. O sea, definitivamente necesitamos la provocación, necesitamos el motivo que nos ayude a caminar y a transitar sobre estos procesos. Muchas gracias. No, y más importante es que en el proyecto no estamos solos, sino que también contamos con Secretaría de Cultura de ANSERMA, que ellos nos están apoyando con un historiador que nos ayuda como a hacerle la apertura a cada una de las sesiones que desarrollamos. Uy, súper, qué bueno. Betsaida, tienes el micrófono deshabilitado. Betsaida, Isabel. Por favor. Ya no. Por favor, que hay interferencia. Ya no cierro. Gracias, Betsaida. Bueno, yo quisiera, mire, aquí tenemos unas estrategias, porque yo creo que lo veíamos en uno de los casos de la profesora, no el que entregaba la fotocopia y se sentaba para que ellos resolvieran las preguntas, sino que la profesora que trabajaba pues las preguntas con los estudiantes y enseñaba estrategias. Yo creería que un cuadrito de estos debería estar impreso en ese maestro de sociales, de ciencias, y
que ellos supieran que hay unos momentos, ¿cierto? Que hay que provocar antes de empezar la lectura, que podemos hacer unas pausas durante la lectura para subrayar, para crear imágenes mentales, para conectar ideas, para hacerle preguntas al mismo texto, y después de leer también hay unas acciones. A veces esos maestros de sociales, de ciencias, no lo conocen. Entonces sería bueno tenerlas a la vista y ojalá que los niños también las conocieran. En ese sentido, les pregunto, por ejemplo, si estas estrategias de activar conocimientos, de definir para qué vamos a leer este texto, de empezar a elaborar predicciones sobre el título, de identificar cuáles son los objetivos antes de la lectura, operan para cualquier tipo de lectura, o esto solamente estaría pues enmarcado en el título de un color, la idea principal de otro, las ideas secundarias o los ejemplos, ¿cierto? Y si después de leer podemos, oiga, la hipótesis que yo tenía era o no era, realizar resúmenes, de pronto quedar un poco provocado y buscar otros textos. Quisiera que alguien me contara si esto aplica para cualquier tipo de texto o ustedes lo verían solamente como estrategias para lenguaje. ¿Qué dicen? Hola, buen día. ¿Aplica para cualquier tipo de texto? Muy bien, para cualquier tipo de texto. Y Camilo también nos dice, para todas las áreas, nos dice Ana María Cárdenas. Liz, mire, por ahí tiene, Sergio quiere que le cuente sobre su proyecto, qué bueno. Entonces, esto yo ojalá le hicieran el favor a los profes de las otras áreas y le ayudaran con este tipo de recomendaciones sobre estrategias de lectura. Bueno, en la siguiente fase, yo les envié esta mañana, yo no sé si todos lo tengan, los tutores de Turbo apartado, en Caldas ya lo envié, yo les pedí el favor que lo enviaran como al chat general, tenemos el anexo 2. Por favor, cada uno abre allí su anexo 2, voy a intentar aquí dejar de presentar, a ver si puedo lograr presentarlo, aunque es que a veces aquí me molesta mucho y solamente me deja... ese anexo tiene como característica unos casos sobre algunos maestros. Yo ya quisiera que dejáramos de pensar en los maestros que tenemos y pensemos en nuestras propias prácticas. Ay, yo no sé si alguien me ayuda y lo pueda presentar. Yo no sé por qué no me deja el PDF poderlo compartir. Voy a intentarlo. ¿Excusan? O si alguien me puede ayudar a compartir pantalla, les agradecería. Es el anexo 2. Grace, ¿le puedo colaborar con compartir pantalla? Sí, señor, muchas gracias. Listo. Está cargando. En la primera, eso, ahí. Entonces, ahí nos dicen, ¿cómo son mis prácticas, cierto? De aula en las que desarrollo el proceso de lectura y escritura. Todos nosotros hemos sido maestros, hemos tenido diferentes tipos de experiencias en estas prácticas. Entonces, vamos a leer unas experiencias de maestros y vamos a pensar en nosotros, más o menos como con cuál nos identificamos. Entonces, puedes bajar eso. Si quieres, la puedes poner un poquito más grandecita y quisiera pedirle a una dama que me ayude con la lectura de Sofía. Vamos a conocer un poco a Sofía y la práctica de Sofía. ¿Quién me quiere ayudar a leer?
Sofía sabe muy bien que la lectura y la escritura no son exclusivas del área del lenguaje. Por ello, en clase de matemáticas y ciencias también aprovecha para trabajar con sus estudiantes ejercicios de comprensión lectora y procesos de producción textual. Esto le ha permitido que algunas tareas que consideraba como exclusivas del área de español las pueda aplicar a la enseñanza de las matemáticas, por ejemplo, utilizar textos descriptivos e informativos que circulan en la prensa y analizar con sus estudiantes datos, cifras, ubicación geográfica y espacial como consecuencia de la comprensión lectora. Muchísimas gracias. Ahora le pido el favor a Jairo que me ayude a leer la experiencia de Jairo. Jairo, ¿estás por aquí? John Jairo. John Jairo, acabas de escribir. ¿Será que no tienes el micrófono habilitado? Bueno, le pido el favor a un caballero que me ayude a leer la experiencia de Jairo. Hola, Grace. Hola. Jairo ha visto cómo sus estudiantes no escriben ni leen fuera de la escuela. Por ello, continuamente busca textos como afiches, carteles de tiendas y supermercados, así como etiquetas de productos que se encuentran en las casas. Las tareas implican que los estudiantes busquen aspectos claves en esos textos cuando están fuera de la escuela y luego dialoguen sobre los mismos en la clase. También los invita a realizar pequeños textos que resulten funcionales en sus casas. Por ejemplo, unas construcciones sobre cómo regar la planta o cómo alimentar al perro. Muchas gracias, Wilmar. Entonces, miren que aquí hay una característica especial en Jairo y es, leo mi contexto de grupo de estudiantes para tomar decisiones. La profesora Sofía también parte de una situación, y es que ella sabe que la lectura y escritura no son únicamente pues responsabilidad del área del lenguaje, por eso ella también utiliza varias tipologías textuales y ahí un poco se empieza a pensar en la transdisciplinariedad, ¿cierto? Eso que ocurre allá también lo necesito acá. Necesito una voz también femenina ahora para que nos cuente sobre Miriam. Nos lea la experiencia de Miriam. Gracias. ¿Quién me ayuda? Yo. Gracias. Sí. Miriam es una docente que continuamente lee textos en la clase de sociales e invita a los estudiantes a escribir sobre lo que leen. Se asegura de guiar minuciosamente el proceso. Para ello selecciona textos cortos, narrativos especialmente, y elabora talleres de preguntas y respuestas para asegurarse de que comprendieron lo que leyeron. En estas etapas considera que su instrucción y el detalle del paso a paso sobre lo que deben escribir es clave. Aquí tenemos la experiencia de Miriam, ¿cierto? Es una profesora de sociales que también está haciendo acciones importantes en estos procesos. Un caballero que me lea la experiencia de Francisco. Para Francisco, la clave de un buen texto y una buena lectura se halla en el buen uso del idioma y en la articulación correcta de cada palabra. Por ello, también se esfuerza por trabajar continuamente la lectura en voz alta. Luego de enseñar detalladamente la composición de textos, las claves ortográficas y la adecuada redacción, le solicita tareas de escritura que deben realizar en su casa. Así, una vez revisa cada tarea, puede verificar si entendieron sus instrucciones. Bueno, muchas gracias, Francisco, para ese profesor de lenguaje, ¿cierto? Listo. Ahora, este PDF es editable. Entonces, tenemos un ejercicio 2 que dice, con base en las experiencias e ideas de los 4 docentes, ¿con cuál te sientes más identificado? Y también se puede marcar más de una opción. Pero pensemos en nosotros, ¿sí? En eso que yo creo que yo soy, ¿sí? En esa concepción con la cual yo me puedo identificar. Me identifico con Sofía por esto y esto, o con Jairo, con Miriam. Y en el ejercicio 3 dice, vamos a revisar, ¿me puedes bajar el texto? Roberto, creo.
¿Quién me está compartiendo pantalla? Ok. Entonces, a continuación, aquí invitamos a que asocies esas concepciones con la experiencia de Sofía, de Miriam, de Jairo y Francisco. Entonces, leer es construir sentido, ¿con cuál la asociamos? Escribir bien es producir textos gramaticalmente correctos. Todos los textos se leen igual. Escribir ayuda a construir conocimiento. Escribir bien es construir textos ajustados a la situación comunicativa. Bajemos un poquito. Ahí es simplemente poner cuál es la experiencia o la concepción que en ese momento, que a partir de esa concepción y la experiencia se pueden unir. Y el último, el ejercicio 4, ahí es simplemente así como lo estás haciendo, es seleccionar, está muy sencillito. Ahora, esta me gusta mucho porque vamos a revisar. Yo antes creía que, a partir de lo que hemos dialogado hoy como equipo, todas las intervenciones, y ahora creo que, ¿cierto? ¿Qué concepción o qué quiero que se puede hacer a partir pues, de estos elementos y de estas concepciones? Entonces, vamos a hacer hasta el ejercicio 4 y para esto tienen, yo creo que unos, no sé si quieren volver a leer las experiencias. Bueno, yo creo que podemos ir compartiendo las respuestas de los ejercicios. Entonces, antes quisiera escucharlos, saber más o menos cuáles son sus concepciones o con quiénes se identifican a partir de estas situaciones. Quiero leer el mensaje que nos deja John Jairo. Dice, el problema de esta noción de la educación, donde cada asignatura es una parcela y se piensa que el acto lectoescritor es una exclusividad y responsabilidad del docente de lenguaje. Esa es una de las tareas que creo que tienen ustedes, un reto gigante de cómo llevar este mensaje a las instituciones, pero sobre todo cómo convencerlos más allá de una obligación de esta necesidad de involucrarnos en los procesos, en estos procesos que son de responsabilidad colectiva. Hay unos estudios de Paula Carlino que habla sobre la lectura y la escritura en los contextos disciplinares, y hay bastante literatura, digamos que hay mucha, a veces sobre ciencias especializadas, hay que contextualizarla como a lo que hacemos en la básica y en el bachillerato. Bueno, voy a leer aquí a John Jairo, pero les pido, pues, quiero la participación, ojalá que alguien nos cuente el ejercicio. Omaira, ¿no quieres hablar? Y yo voy a leer lo de John Jairo. John Jairo dice que se identifica con Sofía, porque hace trazabilidad acorde a las circunstancias académicas. Con Jairo, porque hace uso concreto del entorno para el proceso lectoescritor. Con Miriam, porque sabe poner en contexto el proceso e invita a sus estudiantes a ser artífice del mismo. Con Francisco, porque hace de la conciencia fonológica y el buen uso del idioma su razón comunicativa. De allí que leer a construir sentido a partir de la realidad circundante y de allá potenciar el proceso escritural de tal forma que se le dé vida a ese entorno y construya otros de manera secuencial y asumiendo como los antiguos la razón de la filosofía, saber. Esta visión cambia el paradigma de la letra, que la letra con sangre entra y se convierte en el placer de la letra como tejido. Seguiré siendo el maestro procesual. Muy bien, John Jairo, muchísimas gracias. Omaira, si quieren,
Omaira no tiene micrófono, profe. Si quiere yo le hago el favor. Sí, señor. Omaira Giraldo nos cuenta y nos dice que en el ejercicio 2, cada docente tiene experiencias ejemplarizantes y asume la lectura como competencia y responsabilidad colectiva. Sofía promueve la lectura de diversos textos que el estudiante encontrará en la escuela y en la vida diaria. Jairo usa material de la vida cotidiana que promueven la lectura de diferentes contextos. Miriam promueve el desarrollo, verifica de los diferentes niveles de comprensión lectora. Francisco promueve una competencia comunicativa, lectura y hace seguimiento y a la concepción común en todo se lee en todas las áreas. Se lee en En todas todo las áreas. se lee en todas las áreas. Muchas Eso gracias. nos comenta la profe Omaira. Sandra nos dice que el ejercicio 2, ¿será que entonces se identifica con Jairo? ¿Es así? Sofía. Dice, con Sofía, porque sabe que la lectura y la escritura se deben utilizar en todas las áreas y en todos los momentos de la vida. Muy bien, Sandra, muchas gracias. Bueno, ¿quién me ayuda con el ejercicio 3, con las concepciones? Una manita levantada que me ayude con el ejercicio de las concepciones. Hasta el momento no hay nadie con la mano levantada. Ay, no me diga que no hicieron el ejercicio. En esas concepciones, cuando dice leer es construir sentido, ¿con cuál de las experiencias? Ahí era simplemente poner un nombre con alguna de las experiencias que nos presentaron. En ese escrito yo lo hice todo. Yo me voy a arriesgar, no sé cómo esté. No te preocupes que aquí somos como 100 precisamente para colaborar y ayudarte. Bueno, yo en esta de leer es construir sentido coloqué a Francisco. A Francisco, ¿por qué? Porque él nos está haciendo como mucho énfasis en la cuestión de lo gramatical, de el lenguaje, del buen uso del idioma. Entonces le está dando como un sentido a ese idioma. Por eso yo coloqué a Francisco ahí en esa parte. Y el siguiente, cuando dice escribir bien es producir textos gramaticalmente correctos, ¿no se te parece más como a Francisco? También coloqué a Francisco, porque es que yo coloqué a Francisco en varios. Ok, vale. Ahí Listo. también coloqué a Francisco, sí, bueno. Todos los textos se leen igual, no sé, coloqué a Miriam. Porque pienso que Miriam está dando unas instrucciones generales para cualquier tipo de texto. Ok, muy bien. Es docente de texto. Sí. Bueno, escribir ayuda a construir conocimiento, coloqué a Jairo. Sí, señora. Ajá. Bueno, escribir bien es construir textos ajustados a una situación comunicativa, también coloqué a Jairo. Coloqué varios en varias opciones. La lectura como producto, Miriam. Miriam, sí, señora. Se escribe solo una vez, Francisco. Aunque ahí lo estoy pensando porque pues nosotros hemos dicho que la escritura es un proceso de no solo de una vez, porque tenemos que volver a editar, releer y cada vez lo estamos como mejorando más. Entonces ahí tengo muchas dudas. No, la idea es que sea un proceso, ¿cierto? No verla como un producto que se terminó en la clase y ya, sino utilizar esas fases de la escritura. Así es como lo dice. Bueno. Y se lee en todas las áreas, coloqué a Sofía. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Ahora, bueno, aquí antes Nancy nos dice, Sofía orienta procesos lectores en el área de matemáticas desde el contexto, usando como mediador el periódico. Jairo, con su práctica, permite desde la cotidianidad involucrar las familias en el reconocimiento de las tipologías textuales y reconocimiento de la información. Muy bien. Ahora, un milímetro que se nos mueva de lo que yo antes creía y ahora creo que.
Por ejemplo, yo antes creía que la lectura debía ser gratis, pero no, también hay que verla de pronto como un producto donde el estudiante pues me dé cuenta de algunos elementos. Es así un poco el ejercicio. ¿Quién me quiere contar? Este estaba muy sencillo porque ya es más de creencias y de lo que se puede construir en el establecimiento educativo. Nadie, no lo puedo creer. Por acá, buenos días. Buenos días. Tu Mari Cuenta de Turbo. Mario. Pues yo antes consideraba que el proceso de enseñanza de la lectura y la escritura era únicamente encargado el docente de lenguaje. Pero ya he aprendido y considero ahora que todos los maestros tenemos la oportunidad de aportar, de ayudar para que nuestros estudiantes desarrollen esas competencias de lectura y de producción y comprensión de textos. ¿Crees que va a ser fácil llevar este mensaje a tu colegio? ¿Qué dices? Pues en este momento considero que sí, porque ya están en una dinámica de que todos están interesados para que los niños puedan mejorar. Debido a que se hizo el análisis, nos dimos cuenta que los niños y niñas y jóvenes del colegio presentan dificultades en la comprensión, en la producción y en la lectura. Entonces, todos estamos trabajando de la mano para favorecerlos a ellos. Ay, qué bueno, me alegra mucho. Yo creo que estamos como en un momento donde podamos empezar a trabajar colectivamente. Les pregunto, ¿el directivo docente tiene que ver en esta toma de decisiones y también hay que invitarlo a esta STS? ¿Qué opinan ustedes? Sí, es súper importante para que él pueda entender que realmente todos, desde el directivo, todos los entes del plantel educativo se requiere que nos sumemos, porque de esta manera los niños van a ver que todos hablamos el mismo lenguaje y también para que él pueda dar los espacios, para que él pueda también involucrarse de manera directa en el trabajo con los docentes y los estudiantes. Muchísimas gracias. Efectivamente, así es. Ya te escucho, a este taller hay que invitar al directivo, o sea, él también, porque es que a veces al rector le llegan los resultados de las pruebas y manda a llamar al de docente de matemáticas y lenguaje a regañarlo. ¿Me dices, Froilán? Primero hoy yo y después damos la palabra a Gloria. Profe, Bueno, lo que pasa es que romper paradigmas es muy difícil. Sí. Cuando usted propone un plan lector, y por ejemplo, el que decía el doctor Fabio cuando estaba en mi primera hora leo y estudio por Caldas, para muchos docentes esa hora es pérdida. Ay, entonces, ¿cómo avanzo en matemáticas? ¿Cómo avanzo entonces en ciencias? El niño mío que está en noveno, mi compañera Eliana Jiménez, pues de pronto está ahí. Mi niño a veces que dice, papi, hoy no hicimos tu educación física. ¿Y qué pasó? No, papi, porque hoy nos tocó hora de lectura en la hora de educación física. Y todos están comprometidos en ese sentido. La compañera lo acaba de decir. Las dificultades en lectura, como vos lo decías anteriormente, esos niños que no son capaces de resolver problemas, radica literalmente en que no hay lectura. Y si no somos capaces de empeñarnos en ese proceso, como lo hacía la profesora Sofía, que en todas las áreas del ejemplo, en todas las áreas se lee para poder que haya la comprensión del aprendizaje, no vamos a hacer nada. En mi institución, pues lamentablemente el directivo docente tiene algunas dificultades con los compañeros, pero él cada vez que hay formación llega y me da el respaldo y admite y es un convencido de que desde la lectura tenemos que comenzar a cerrar esa brecha y ese rezago y esos aprendizajes que no se han podido entender o asimilar por parte de los estudiantes. Ahora sí, la compañera Gloria.
Gracias, Froilán. Es un reto que tenemos y ojalá de aquí salgan unos proyectos institucionales, no del aula, del lenguaje, interesantes. Primero, rompiendo esas creencias, esos prejuicios y esas convicciones precisamente para trabajar de la mano, porque no es responsabilidad del maestro de lenguaje ni el de matemáticas, es un compromiso de la institución. ¿Quién va a usar la palabra? Gloria y María Angélica. Gracias. Buenos días compañeros, Grace. Bueno, yo considero que este tema que hemos abordado esta mañana pues tiene que ver mucho en las instituciones con hablar de la lectura como una cultura institucional, ¿cierto? Y que debe de ir ligada con los procesos de escritura. O sea, a la vez que vamos promoviendo la lectura, pues debemos ir propiciando que se generen estos procesos de escritura que tanto les cuestan a los chicos, ¿cierto? Y leer desde todo, ¿cierto? Desde las carteleras, desde el periódico mural, desde las realidades que se presentan en la institución, desde utilizar todas las siluetas textuales. En la institución educativa que acompaño en Salamina estamos trabajando un proyecto lector muy interesante y al momento estamos haciendo algo de invitar a los docentes a acompañar a los chicos en la lectura que están haciendo en secundaria con pequeños textos y que puedan dialogar y que puedan ver al docente como ese ejemplo de quien lee con ellos y acompañan y dialogan a partir de esto. Se están realizando también actividades culturales en torno a... Ay, se fue. Fui yo. ¿Me escuchan a mí? Sí, profe Grey, le escuchamos. Bueno, démosle espacio entonces a María Angélica mientras la compañera restablece su conexión, ¿sí? María Angélica y después Jesús. Buenos días, Grace y compañeros. Bueno, entonces, yo antes creía que la lectura y escritura eran un proceso con una secuencia ya establecida, pero ahora creo que deben buscarse distintos recursos y estrategias para fortalecer todos estos procesos desde los intereses de los estudiantes, integrando otras disciplinas y también los proyectos, ¿cierto? Porque desde el proyecto de la sexualidad, desde el proyecto del plan de lectura, ¿cierto? Todos estos proyectos nos pueden a nosotros ayudar a comprender mejor toda la parte, todo lo que ha ido cambiando con respecto a la institución y su visión como integrador, ¿sí? Entonces, una docente tuvo una experiencia con los niños por medio de la inmersión. Entonces, les dijo que se iban de paseo, y entonces llevó una maleta y a partir de eso ella hizo todo, le sacó las sillas, los niños manejaron el autobús, llevaban bolsas para el mareo y contaron a partir de esa experiencia. Ella les mostró imágenes de Medellín, viajaron a Medellín. Y curiosamente, uno de los niños vino y contó donde una tía que habían ido a Medellín. Le contaban detalles y comprendieron muy bien la actividad porque hubo inmersión, era un grupo del grado primero. Esa actividad me pareció muy bonita porque la profe tuvo distintos momentos en los cuales los niños estaban muy motivados, se les notaba desde que ella lo subió al bus, desde que llevó la maleta, todo el proceso me pareció que... Y los niños comprendieron y hubo una intención comunicativa con ellos. Entonces es eso, son estrategias y vincularlo con proyectos o con actividades que les permitan a los niños sentirse parte de la actividad, ¿sí? No solamente que ellos están de espectadores, sino que están presentes como, ¿cierto? Participando activamente en todo. Ese era mi aporte. Muchas gracias, María Angélica, y esas palabras suyas me sirven ya como conclusión y para cerrar este espacio y qué chévere todos esos proyectos y sobre todo que se compartan. Jesús, te escucho. Jesús Andrés. Yo tenía una concepción que antes los procesos de lectoescritura eran meramente una responsabilidad de la escuela, de los maestros, o sea, una tarea específicamente de la escuela. Ahora que soy padre y que he estado pues como docente involucrado en todos los procesos, ya entiendo más a fondo que realmente es una responsabilidad de todos, de la familia, de la sociedad, del contexto familiar,
donde nosotros también podemos propiciar ambientes lectores, y que es una lectura estética, que por ejemplo, que mi hijo me vea leyendo, me vea haciendo ese ejercicio también de leer y de disfrutar, y leerle a él, o sea, que es algo que también nos involucra a todos como sociedad. Entonces, es como que me ha ampliado también esa visión de que todos aportamos desde la experiencia, desde algo que se hace, de algo que se comparte, y el niño, los niños pues hacen relaciones, asociaciones, traen toda esa experiencia y también las asocian con los textos que ven en la escuela y que también leen con la familia. Muchas gracias. Qué lindo eso, muy bien. Sí, por eso yo conozco una ruta. Bueno, antes de escuchar a Ana Teresa, hay un micrófono ya. Antes de escuchar a Ana Teresa, quiero decirles que tienen, por favor, ¿quién tiene el micrófono por ahí? Ya. Hay estos libros de la serie Río de Letras que los facilitamos en formato pues virtual, pero ustedes de pronto lo tienen impreso, que les sirve mucho para realizar estos proyectos y estos procesos. Ahí los dejamos como para consulta de ustedes. Son libros pues, que conocemos del proceso y que tienen todas estas actividades. Bueno, Ana Teresa, te escucho y me gustaría